Palabra de músico. En el derivario. Es de día cuando hacemos la nota. Buenos días a los dos. ¿Cómo les va? Buenos días, buenos Buenos días. días. Bien. Bueno, primero, Manuel, contanos un poco qué son estas transhumancias, ¿sí? Bueno, estas transhumancias son un conjunto de músicas que en una primera instancia yo venía acumulando, en el sentido en que yo toco el charango un poco como un segundo instrumento, no como primer instrumento, porque soy guitarrista como Pedro, y sin embargo el charango, bueno, era un elemento con el que trabajaba bastante, a veces fundamentalmente en grabación y haciendo cosas en directo. Y en esta cosa de tener que estudiar situaciones de música que aparecían, ¿no? Para las que me requerían, pues fui conociendo el instrumento desde dentro y se iban acumulando ideas, ¿no? Así a lo tonto, como solemos decir. Y en un momento dado me di cuenta de que tenía, pues, una cantidad de ideas que me propuse ir ordenando. Entonces, cuando vi que el volumen de ideas era más o menos abundante, empecé a intentar observar qué había en esas músicas y me di cuenta de que en esas músicas había pues un montón de elementos que coincidían, que tenían que ver unos con otros y que estaban atravesados por la experiencia por mi experiencia migratoria, en resumen, porque yo he vivido 21 años fuera de Argentina, y entonces en el contexto de vivir lejos, el charango era como un elemento que me permitía refugiarme de la nostalgia, de las neurosis, de las preguntas que me hacía por esta condición de migrante. Y, y entonces era una manera de ponerme a salvo. Entonces a partir de un momento, cuando vi que el volumen era abundante, dije, vamos a trabajar y profundizar en esto para, para intentar sacar de esto una obra. Así comenzó un poco Transhumancias. Bien, y decidís agregarle, digamos, porque en algún momento hay que instrumentar esto digamos, complementar la instrumentación de esto que no, de estas músicas que no quedaban en un solo charango, y bueno, y decidís por un lado guitarra y por otro lado Pedro, ¿no? Ustedes no tenían experiencia previa. No, la verdad que Pedro y yo no habíamos tocado nunca juntos, pero antes de que Pedro apareciera en el proyecto, Transhumancias venía teniendo un recorrido. Yo había tocado estas músicas con otros músicos aquí en España. Las había tocado con Sergio Menem, un guitarrista de Córdoba, con Jesús Mañeru, que es un percusionista navarro, con Laura Pedreira, con diferentes músicos españoles y argentinos que viven aquí, ¿no? En Madrid. Y en un momento, después de varios años de estar probando esas músicas, de desestimar algunas ideas, tomé la decisión de ir a producir el disco de Argentina y tenía bastante claro que quería hacerlo con Pedro. Lo que no tenía claro es si Pedro iba a querer hacerlo conmigo, pobrecito. Pero la verdad que se lo empecé a comentar a Pedro a raíz de un encuentro en el que lo conocí personalmente en el año 2018, creo que fue, que fui a un taller que ofreció Pedro junto con otros dos guitarristas y me quedé absolutamente fascinado con Pedro. Sí, o sea, esa es la palabra, me quedé fascinado con su musicalidad, con su sonoridad, con su universo de ideas musicales y su profundo conocimiento además de las especies argentinas y latinoamericanas, entonces fue como no es que quiera hacerlo con un guitarrista, es que quiero hacerlo con este chico. Yo estoy, o sea, fascinado con él. Entonces la propuesta fue un poco, un día le escribí, un día soñé que tocaba con Pedro, cuando estaba dando, te lo juro, sí, sí, soñé y se lo comenté a él, no me deja mentir. Entonces un día le mandé un mensajito y le dije, che, esto, mira, voy a ir a Argentina a volver a vivir a Buenos Aires y llevo en la mochila estas historias que me gustaría producir y hacer como, bueno, pues una apuesta para intentar volver a entrar, o mejor dicho, entrar tímidamente y con mis cositas en la escena argentina, en la escena porteña. Y bueno, y así empezó nuestra historia. A Pedro le gustó la idea, tomamos un cafecito y un mes más tarde estábamos grabando el disco. En 2 días se grabó, así que no tenemos mucho más para contar que esta historia, en realidad, ¿no? Sí, sí, pero y bueno, y vos, Pedro, ¿qué encontraste ahí? Digo, porque eh,
siempre es interesante, digamos, hay una escritura, pero bueno, de tu parte hay una lectura, ¿no? Una lectura de una obra que aparece, que te aparece como eh, de alguna manera armada, no sé si cerrada, porque estaba esperando también tu voz en esto, pero una obra que estaba hecha, estaba escrita, y bueno, y vos te encontrás con eso. Para mí lo que recibí fue una invitación a conversar, Mm, que eso es lo más hermoso, porque, porque Manu, bueno, la propuesta fue esa, bueno, lo que él cuenta y esta idea bueno, tengo estas músicas que necesitan de la conversación con la guitarra y que necesitan de la conversación con vos, Pedro, con lo que vos tengas para contar sobre esto. O sea que hay una partitura, hay un tema, hay reglas, hay como algunos fundamentos de cada composición, pero abierto a que lo conversemos, a que lo busquemos juntos. Que es un modo de hacer música con el que estoy bastante habituado y me siento muy cómodo, esta idea de conversar con la obra hecha. sí. Y a mí me atrae mucho eso, porque invita a pensar, a repensar, y quizás lo que más me atrajo de la propuesta en este caso es que Manu era el compositor de los temas. No es que agarró piezas del repertorio folclórico, las adaptó a su charango y quiso armarlo con guitarra, eran músicas de él. Entonces fue muy linda esa conversación, porque fue como eso, conversar con el creador, poder poner en blanco sobre negro algunas cuestiones sobre las melodías, sobre las dinámicas, sobre los climas, para dónde podían ir. No, fue un proceso hermoso. Manu lo cuenta así, que es cierto, fue un mes de ensayos y entramos a estudio, pero fue un mes de una conversación exquisita, de probar, de tocar, de trabajar mucho sobre la idea del aire, de cuánto podíamos dejar no dicho en esos ritmos, en esas composiciones, cuánto podía quedar sin decir para sugerir. Me pareció un proceso creativo rápido, pero muy hermoso, muy hermoso. Algo muy interesante, bueno, hay un video, un documental sobre todo este proceso, ¿no? Y algo cuando los veo tocando, que no están tocando, digamos, exactamente enfrentados, porque evidentemente para que no cuele sonido están un poco separados, ahí se ve eso. Lo que se ve maravilloso realmente, que a mí me producía con mucho placer, es que cuando alguno de los dos estaba tocando solo, eh, la maravilla de escuchar el sonido del otro cuando entra. Las caras de ustedes, cuando el otro empieza, cuando están tocando y el otro ensambla en esto que vos decís, en la conversación, y esta cosa de tocar centrado en el hecho de escuchar al otro, más de lo que, más que en la potencia de todo lo que yo tengo, digamos, esta cosa que ocurre siempre en el arte, que se centra un poco en todo lo que yo tengo para aportar, ¿no? Y acá era, bueno, escuchar lo que el otro está haciendo. A mí me maravillaba eso, las caras, las expresiones de ustedes, cuando el otro entra a tocar y ensambla con uno, ¿no? Eh, Para mí fue lo que me gusta, porque lo que a mí personalmente más me maravillaba, bueno, no solamente es lo que toca Manu, que es increíble, que Manu también tiene una musicalidad exquisita para tocar, sino también la cuestión tímbrica y la hermandad de los timbres del charango con la guitarra y del ronroco con la guitarra, que el ronroco y el charango son instrumentos con los que no tuve la suerte de tocar mucho. Entonces había también una maravilla tímbrica de decir, wow, mirá cómo conectan, mirá cómo ensamblan los timbres. sí, sí, y Sí. romper mucho esta estructura de diálogo clásica que suele haber entre la guitarra y el ronroco y el charango, donde la guitarra es como que pareciera que tradicionalmente está puesta para rellenar algunos sonidos que el charango no tiene, ¿no? Para, digamos, históricamente, ¿no? Cuando uno Claro. escucha las bases, los primeros discos de los charanguistas que empiezan a grabar como figura central, y uno escucha mucho la guitarra rasgada, la guitarra o haciendo los graves. A mí una cosa que me llama mucho la atención es que vos haces muchos agudos en la guitarra también acá. Sí, 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 conversar, meterme en el registro del charango, que el charango se mete en el registro de la guitarra. Hay muchas posibilidades tímbricas, hermosas, sí, inspiradoras, ¿no?
Sí, salir un poco digamos, de esos roles tradicionales que mencionabas, un instrumento que canta y otro instrumento que acompaña, y más el concepto de la conversación que mencionaba Pedrito, porque si bien es verdad que las músicas están estructuradas, o sea, se sostienen en el discurso de los charangos, lo que yo quería era justamente que esa musicalidad exuberante que tiene el guitarrismo de Pedro, estuviera en un plano que no fuera precisamente el del acompañamiento. Y por eso esas situaciones que mencionabas antes, Luis, de esos gestos que quedaron recogidos en los videos de las grabaciones, tienen que ver con la fascinación, por lo menos por mi parte, lo reconozco, de lo que me pasaba con los momentos en los que Pedro tocaba solo, porque en varios temas hay momentos en los que yo le dije a Pedro, aquí tócate algo, no sé qué, fíjate qué te parece, o le proponía, y Pedro encontraba un camino diferente cada vez, y esto, o sea, a mí me consta porque hemos ensayado, hemos estado mañanas tomando mate y ensayando y dándole vueltas a las músicas, y Pedro un día proponía por un lado, de repente aparecía una idea que retomaba en la siguiente versión, y eso pasó hasta la versión definitiva, hasta la versión que decidimos en el estudio que se iba a quedar, porque tocábamos el tema, llegaba el momento del solo de Pedro y Pedro tocaba una cosa, y en la siguiente versión tocaba otra, y así, ¿no? Entonces, yo a veces estaba como, guala, chaval, ¿qué está tocando este loco acá, no? Es como, fascinado. Yo soy como mucho más conservador en ese sentido, porque habíamos decidido una partecita sola para mí, por ejemplo, y como que más o menos tocaba siempre lo mismo, no había tanta sorpresa, pero era una hermosa sensación, ¿no? Ver que lo que estaba pasando era verdad. Pocas veces yo hice una grabación en donde las cosas fueron tan de verdad como en esta experiencia, y en parte se debe a la energía del encuentro. Pedro, no sé si vos estás de acuerdo conmigo en Sí, esto, claro que sí. que Sí. no nos dio tiempo a llevarnos mal todavía. Entonces, y sí, es como, no sé, es una relación que empieza, ¿no? Es como, es lindo, hay ganas, hay cuidado, hay una energía que es súper positiva y es constructiva, ¿no? Y mucha confianza para mí, mucha confianza del uno al otro. Yo Bien, sentí que en la invitación había mucha confianza de parte tuya y yo tenía mucha confianza en vos, en tus músicas, en los tiempos que propusiste. Y creo que la confianza también se escucha. Con la confianza se toca, con la confianza se hace música y con la confianza se hace sonar también. bien. Creo que eso es Qué clave. bonito Hacemos que un sos. cortecito. Sí. Bueno, seguimos conversando con Manuel Álvarez Ugarte, con Pedro Rossi de estas transhumancias. Y bueno, algo que también encuentro, digo, vos, Manuel, hablas de unas transhumancias, de músicas de viajes, eh, arrancadas desde un instrumento tan andino, ni siquiera diría tan latino, tan andino como es el charango, el ronroco, ¿no? Que son, podríamos decir, del oeste de la Latinoamérica. Y uno escucha tantas cosas acá, eh, tantas cosas que no, digamos, el sonido del instrumento te hace pensar en lo andino, pero si vos te dejás llevar, hay un montón de otras músicas ahí metidas en el medio, ¿no? Sí, sí, las hay, claro que sí. Bueno, para empezar, yo diría que si bien el charango es un instrumento que inevitablemente asociamos a una tradición sonora de los Andes del Sur, bien es cierto que como instrumento recoge toda una organografía de las guitarras que llegaron con el siglo XV a través de las misiones jesuíticas a nuestro continente, y quizás sean como uno de esos ejemplos hermosos de hibridación, ¿no? Que se produjo aquí en nuestro territorio. Bueno, en realidad es originario de Bolivia, hay toda una discusión sobre ese tema en la que no voy a entrar, pero quiero decir, igual que el 4 en Venezuela, igual que el 3 en Cuba, igual que la jarana en México y tantos otros instrumentos, el cavaquinho en Brasil, forma parte de la familia de cuerdas pulsadas, de un sistema de producción sonora que en el territorio no teníamos hasta que llegaron estas
guitarras barrocas y vihuelas renacentistas, que fueron las que trajeron los jesuitas. Entonces ya de partida podríamos considerar que el charango y sus diferentes afinaciones es un instrumento, o mejor dicho, son instrumentos que ya traen un viaje en sí mismos, ¿no? Y entonces cuando los asociamos a una sonoridad, es el ejemplo, es el lugar en el que cristaliza la idea de lo trashumante, ¿no? De la forma en que las cosas se transforman en este ir y venir. Por eso un poco la vocación también de expresarme con el charango y no con la guitarra. La primera vez que hago un disco en el que no toco la guitarra, tenía que ver con las cosas que yo sentía que podía decir con ese instrumento, y que no eran estrictamente, aunque hay varios temas que tienen sonoridad andina, ¿no? Hay un ritmo de saya caporal, hay un huayno con reminiscencias al estilo de los huaynos de Ayacucho, pero también hay ritmos nordestinos del Brasil y hay como otras sonoridades que no son necesariamente la que tenemos asociada al instrumento. Sí, sí, hay ciertos pulsados también, digamos, ciertas líneas que también son... Yo escucho algunas músicas, digamos, medio folclóricas europeas también en esto, ¿no? También, posiblemente, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que esto es lo que enriquece enormemente el disco y el sentido. Pero bueno, interesante esta cuestión de, primero, el tema tuyo de ceder la guitarra, ¿no? Que debe ser medio complicado para un guitarrista ceder la guitarra. Bueno, para mí fue una experiencia alucinante, o sea, y ceder la guitarra a un genio como Pedrito fue, no sé, Y como bueno, uno no una se la cede a confianza cualquiera, ¿no? absoluta, ¿no? Yo no me, claro, yo no sería capaz de hacer eso así, tan bonito, ¿no? Entonces es como que sí, ceder la guitarra para mí fue un placer, fue una alegría. No fue una renuncia, fue al contrario. Fue decir, bueno, voy a darme el gusto de tocar estas músicas con un gran guitarrista, pero es que además voy a tocarlas, voy a dialogarlas con un gran guitarrista que insisto en lo que dije antes, no es una cuestión tanto del sonido del instrumento, sino más lo que Pedro trae, que luego conociéndolo a Pedrito, aquí esta es la parte en la que nos tiramos flores con Pedro, eh, descubrí que un rasgo de su personalidad, ¿no? O sea, una generosidad que está en su forma de estar en el mundo y en su manera de vincularse de manera comprometida y amorosa con el oficio. Entonces, fue una entrega, bueno, o sea, muy disfrutada por mi parte, por lo menos. Sí, sí, bueno, también digo, inserto, yo que hace como algunos años que acá nos venimos encontrando con Pedro haciendo música, eh, más allá de ese discazo ahí de guitarra, donde decidiste jugar un rato solo, digamos, Sí. es un disco bellísimo ese, pero bueno, más allá de donde decidiste jugar solo, es como una impronta tuya, ¿no? Esto de poder estar, como vos decís, en diálogo con otros, ¿no? Sí, es una forma de hacer música que me encanta, porque, porque está muy vinculada a tocar como algo orgánico, ¿viste? Yo vengo de una escuela entre lo popular y lo clásico, o sea, estudié un poco y un poco. Tuve un poco de clase con profes de conservatorio sin llegar a ir a un conservatorio. Me formé con profes particulares de música popular. Me encanta la música popular, sea el género que sea, porque tiene esta cuestión del salir y tocar, de no necesitar de la partitura y del arreglo, y sin la partitura y sin el arreglo no podemos tocar. Me encanta esa cosa de juntémonos a tocar una chacarera, juntémonos a tocar un swing, juntémonos a tocar un blues, digo, tiene esa cosa de tocar. Y que con los años voy descubriendo que propicia esta idea de la conversación, que a mí lo de la conversación me encanta, pues bueno, vuelvo a ser redundante, pero por esta idea de que me hace
repensarme a mí mismo, me hace repensarme lo que sé. Escuchaba recién cuando hablaban esto del rol de la guitarra, lo que vos decías, Luis, el rol de la guitarra acompañante, y es algo que también me llevó a repensar tocar con mano, como, ¿viste? ¿Cuál es la primera impronta con la que salgo a tocar estas músicas? Y con los rasgueos, haciendo los bajos, sosteniendo, dejando que el charango cante. Y nada, necesariamente me llevo a repreguntarme, pero ¿y si no toco esto, se sigue sosteniendo igual o no? Claro, claro, ¿no? Entonces es lindo, sí, esta idea de la conversación para mí es muy, muy poderosa, como una manera de pensar la música que llevo adelante y la milito, te diría. Ujú. Qué bonito eso. Sí. Y bueno, y también esto que decían, pensando un poco en estas músicas, y también lo he observado algunas veces en vos, esta cosa de llevar la mano, de llevar, yo soy medio como que soy un guitarrista frustrado, ¿no? Traté en algunos años de tocar y entonces no, pero esto de ver que vas a buscar una nota y después levantás la mano. Sí, sí, así es. ¿No? Y esto que decían ustedes de la posibilidad de decidir qué no iban a tocar, ¿no? ¿Cómo juega esto? Digo, ¿no? Cuente, hermano, expláyese. Bueno, eso es una pregunta muy buena, de difícil respuesta, porque son cosas que se intuyen bastante, ¿no? Mira, puedo hablar por mi parte, ¿no? Que llego con la propuesta de unas músicas, eh, y es una manera, digamos, distinta a la que a lo mejor le tocó vivenciar a Petro, en el sentido de que él recibió una propuesta Ujú. y eh, sobre esa propuesta puso sus ideas, ¿no? Las contrapropuestas, etc. Algunas cosas en mi caso vienen de una intuición, que es que me daba la sensación de que había situaciones en las melodías compuestas que pedían como la repetición o el refuerzo de, de algún aspecto de la armonía de las músicas, para que, como en muchos casos hay secciones en las que tienes una melodía que se repite 4 veces, un motivo que se repite 4 veces, yo había planteado unas situaciones de acordes para esas repeticiones que, bueno, que iban cambiando y que hacían que esa melodía se comportase diferente cada vez que se reexponía. Y sin embargo, en esas cosas que yo venía, digamos, como eh, con la idea clara o aparentemente clara, surgían las propuestas de Pedro de no ir por ahí y a lo mejor hacer una contramelodía a esa melodía, que una idea que a mí me parecía que tenía que ser una vez, Pedro me dice, no, ¿por qué no repetís eso que yo acá te cambio el acorde? Entonces como que muchas cosas, más que no tocar, fueron como de eh, renunciar a que algo que parecía que tenía que ser fuese de otra manera, sencillamente, ¿no? Fue, por mi parte, de una manera súper natural y súper espontánea. No sentí en ningún momento que fuera una renuncia, como decíamos antes, sino una adecuación al diálogo que estábamos teniendo. Sí, sí, la posibilidad de hacer crecer lo que uno tiene, ¿no? Exactamente, Bien. exactamente. Y esto se dio digamos, fue un mes adentro, podemos decir. Esto fue, mira, la cronología más o menos fue así. Yo volví el 1 de enero del año 20 a Buenos Aires, y habíamos hablado unas semanas antes nos habíamos mensajeado con Pedro. Nos encontramos a tomar un cafecito en el mes de enero, los primeros días. Él me dijo, me voy de vacaciones, pero los primeros días de febrero ya estoy aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ensayemos y si te parece bien grabamos en marzo, le dije yo. Entonces así fue. Luego Pedro me confesaba que le había parecido un poco kamikaze de entrada, pero él tomó la posta. Yo soy así porque soy vasco en el fondo y tengo estas cosas de hagamos, ¿no? Y es como que le dije, ¿te parece bien si ensayamos durante febrero y grabamos la primera semana de marzo? Vale, me dijo él, que es Cuando me así. dijo eso, No, yo debo decirle que te dije vamos, pero me arremangué y dije, bueno, a lo que sea. hostia, pensé, Un claro, mes. dice.
Claro, y encima nos metimos a, digamos, a grabar al final de la última semana de marzo, y fueron 2 días que nos sentamos ahí a grabar. Mm. Y cuando terminamos de grabar, una semana más tarde, se puso la cuarentena, ¿entendés? No, Entonces, fue segunda semana de marzo. la La segunda fue, cuarentena empezó bueno, el pues mira, 20. es verdad, el 20 empezó, es verdad, sí. A la semanita, que creo que ninguno de los dos la veíamos venir, se puso todo patas arriba, y entonces yo ahí me felicité un poco por, por haber tenido ese arrojo y haber dicho, bueno, venga, vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo con Pedro, ¿cómo no lo vamos a hacer con Pedro? Pensé yo, ¿no? Y gracias a ese arrojo, esa irresponsabilidad, un poco, tenemos las transhumancias, porque como nos hubiéramos puesto a esperar, hubiera sido otra la historia que estaríamos contando ahora. Lo que sí tuvimos que hacer en medio de la pandemia fue unas tomitas de video para el proyecto del documental que nos habían quedado con unos flecos pendientes. Se había rodado todo el material mientras grabábamos, pero había que, nada, pues grabar unas conversaciones. Entonces un día tramitamos unos permisos de circulación, nos encontramos, comimos, nos saltamos la cuarentena, que no nos escuche nadie esto, Pero y perdón, estaban en un jardín, sí, estaban en sí, espacio abierto, claro, claro, ¿qué Aislados, te sí. crees? tomaban en Claro, sí, copas sí, separadas, estaban a más de 1,5 metros, se nota todo eso. obvio, obvio, Se somos ve, pero estábamos con una responsables. botella cada uno también. Claro, sí, sí, había una que la tenía escondida yo. A botellas separadas. Pero bueno, queda como por delante, digamos, tu vuelta a estos pagos y que esto Mm. empiece a, Quedar a- mejor, quedar a girar mejor. en los vivos, ¿no? Y que se vuelva, porque, porque también pasa, ¿no? Y calculo más ahora, porque por lo general cuando uno cierra una obra y graba un disco empieza a ensayar para presentarlo y es como que sigue laburando sobre eso mismo que hizo Mm. y, digamos, músicos como ustedes, que a Pedro lo conozco, a vos te percibo en el laburo, seguramente 20 días después, si uno iba a una presentación de este disco que está grabado, iba a sonar bastante distinto. Seguro. Eh, Porque iban a haber otras cosas que van apareciendo en este conocerse más, en este indagar más sobre esas músicas. Y ahora esto como que va a ser como otro proceso, ¿no? Porque es como que hay un silencio en el medio entre los dos, porque Mm. no hay diálogo Ahí instrumental. parece el Y título de un bolero, sí, hay un silencio entre los dos. Pero sí, así se puede sí, llamar el primer concierto. Eh, claro. y bueno, y volver a hacer girar y a madurar estas cosas, ¿no? Que estuvieron haciendo. Sí. Sería lo Las deseable. vuelven, es como que las están volviendo a sonar, digo, en la cabeza. Mira, yo hablo por mí, que estoy aquí, que volví a los escenarios la semana pasada, estuve tocando después de muchos meses y me reencontré con el estudio, con la cosa de tener que tener los dedos afinados para salir a tocar. Y entonces, bueno, al volver a tocar estas músicas, las toqué con otros músicos, algunas de ellas las toqué con otros músicos. Me acordé mucho de los encuentros con Pedrito, y por supuesto quedaron marcadas por la experiencia de tocarlas con Pedro, estas músicas, al menos las que retomé para el sábado pasado que estuve tocando. Y yo creo que, mira, va a ser, creo que es lo más lindo que nos va a pasar cuando podamos hablar retrospectivamente de todo este proceso, el haber tenido este silencio y habernos juntado desde las ganas de volver a hacer música juntos, porque si bien no podemos saber todavía con certeza cuándo va a ser eso, bueno, creo que ninguno sabemos con certeza cuándo va a ser algo en este momento, pero, pero yo me trato de tomar con humor. Siento que la parte bonita es que, aunque de alguna manera yo estoy dejando atrás un proceso cuando nos metemos a grabar un disco, los músicos, un disco de creaciones propias, lo que nos suele pasar, o por lo menos a mí me pasa, es que trabajamos sobre un material que es viejo, en realidad.
estas son músicas sobre las que yo vengo dando vueltas hace tiempo y es como algo que hay que dejar hecho, es importante dejarlo hecho para poder dar paso dar ingreso a nuevas cosas. Y siento que la experiencia del aislamiento a mí por lo menos me ha puesto, me ha activado el deseo de que ese encuentro nos permita, además de estas músicas, traer al escenario algunas otras ideas que han ido creciendo durante todos estos meses, ¿no? Yo, pensando en el proyecto de Transhumancias en directo, como el núcleo de Transhumancia son 25 minutos de música, realmente es un disco corto, yo le había hablado a Pedro de situar el núcleo en el centro y traer algunas músicas sobre las que he estado trabajando y que tenía ganas también de compartir con él. Entonces creo que la experiencia que nos pueda deparar el directo cuando las circunstancias nos permitan, va a ser muy apetecible. Bien, va a tener, como se dice en los discos, va a tener un enorme bonus track, ¿no? Un gran bonus track, varios, sí. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos quedamos con este disco para escuchar, para circular, este disco que empieza a estar, digamos, porque al momento que salgamos al aire todavía no va a estar disponible en plataformas, ¿no? Es a partir del 20. El 20 de agosto exactamente se publica a las 0 horas el disco y la documental, pero desde ayer ya están saliendo semana a semana algunos de los videotemas. Ayer se publicó Carrilanos, uno de los temas en donde Pedro tiene un solo extraordinario, por cierto. Pedrito es un campeón. Y el lunes escucharemos también, se publicará el videoclip de Frida, otro de los temas, y 3 días más tarde también tenemos Najarra. Y en el canal de YouTube que está recogiendo, que está publicando esos videos, que es mi canal personal, hay también una serie de 8 micropiezas que son una ventanita que permite asomarnos a la intimidad de las conversaciones que teníamos entre toma y toma con Pedro, y que yo no sabía que nos estaban grabando, pero luego cuando vi que había mucha chicha, hicimos unas piezas muy cortitas de unos entre 30 y 40 segundos algunas, en donde salen ahí un poco las charletas que teníamos con Pedro mientras decíamos, venga, vamos a hacer otra. Y bueno, y entonces el 20 estará en todas las plataformas el disco, estará la documental en YouTube y ya todos los contenidos disponibles para ver y compartir. Bien, bárbaro, muchísimas gracias y bueno, y cuando se pueda te esperamos de vuelta por estos pagos, ¿eh? Me van a tener que aguantar, sí. Muchas gracias a vos, Luis. Gracias, No, Pedrito, compadre. Por favor, Echo de menos. la próxima será con vino. La próxima será con vino. Sí, te pido por favor. Te tomamos la palabra. Un abrazo. Abrazo. Palabra de músico. En el derivario.